Hola, soy María José Llorac, terapeuta en PNL y coaching creativo. Bienvenidos a mi podcast Sombra y Luz, donde mi intención es compartir conciencia, experiencias, reflexiones y sabiduría. Todo con la intención de que os ayude a vivir con más plenitud. ¿Y por qué sombra y luz? Porque es lo que siento como mi propósito, poner luz a la oscuridad. Al hacerlo, la oscuridad desaparece. Así de simple. Y solo se puede conseguir abrazándola. Podcast número 13. Tip para motivar a los adolescentes a vivir el día a día con propósito. La intención de grabar este podcast es hacer entender lo importante, y lo pongo en mayúsculas, de educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos en unos valores, en un propósito y sentido de vida. No podemos educar solo con lo curricular, no podemos educar solo para que se conviertan en un médico, en un profesor, en un chef de cocina, pero ¿qué clase de profesionales estamos educando? Y no solo eso. Si solo educamos para una formación curricular, esto ni siquiera garantiza el éxito en los estudios y en lo laboral, y mucho menos en la calidad de vida y la felicidad del alumno y de nuestro hijo. Por lo tanto, es fundamental ese educar desde unos valores. Claro, aquí la clave es, ¿pero qué valores? Cada vez que parece que los valores se están implementando más en la educación. Por ejemplo, en la ESO tienen una nueva asignatura fuera de religión y ética que son los valores. Pero muchas veces, yo tengo hijos adolescentes, veo que esta asignatura realmente no se acaba de entender. Y muchas veces los profesores no tienen ni siquiera herramientas o formación para trabajarla. Precisamente la plataforma que yo he creado es para dar material a los profesores para poder educar desde ahí. Pero la primera base es entender. No se trata de enseñar valores. Los valores, cada individuo los tiene por sí mismo. Y desde la educación parece, desde casa y desde la escuela, porque aquí estamos hablando en los dos ámbitos, queremos nosotros de alguna forma como imponer unos valores que nosotros catalogamos de importantes. Para mí esto es la gran equivocación, porque no se trata de alguna forma obligar, imponer valores. Hay que entender que los valores están dentro de cada uno y para cada niño, para cada adolescente, para cada persona, los valores van a ser diferentes. Una asignatura de valores tiene que ser una asignatura de autoconocimiento, de entender para ese niño, para ese adolescente, qué es importante. Porque lo que para ti es importante no tiene que por qué serlo en otra persona. A través de este podcast voy a desarrollar un poco más esta idea, porque si no nos podemos quedar con la idea de, vale, pero quizá esos valores que me está marcando mi hijo, bajo mis creencias, porque siempre va a ser bajo mis creencias lo que yo observo desde fuera, quizá incluso puede que sea cierto que no es muy beneficioso para nuestro hijo. Primero, claro, habrá que ver si realmente es beneficioso o no, porque quizá yo tengo creencias equivocadas de lo que es beneficioso o no para mi hijo o para mi alumno, y a partir de ahí poder abrir un espacio donde ellos mismos puedan darse cuenta si realmente esos valores le ayudan a tener una vida plena o no. Si no me conoces y no has visto algunas de mis charlas o podcasts, te invito a que escuches el podcast número 10
en el que hablo de una parte del cerebro, son las siglas del SARA. Y bueno, en este podcast hablo de esta parte del cerebro que es muy importante para entender cómo realmente creamos nuestra realidad, y también hablo del propósito de vida. Entra dentro de mi canal de YouTube, debajo también del vídeo te voy a poner el enlace de este podcast porque es muy importante tener algunos conceptos claros. Dicho esto, ¿qué es lo primero que necesitamos para motivar a los adolescentes a vivir el día a día con propósito? Pues lo primero y lo más importante es vivirlo nosotros los adultos que los acompañamos. Esto es básico, no podemos educar sin ser el ejemplo, porque viéndonos a nosotros a través del ejemplo es como realmente ellos pueden repetir ese patrón. Además, este acto, el poder vivir nosotros con un sentido de vida, un propósito, lo primero que va a hacer es un cambio interior, un vivir desde una visión más enriquecedora de nuestra vida. Y si nosotros ya vivimos desde ahí, el acompañar a otros, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, va a marcar una diferencia total. Y más si nos proponemos una serie de valores y un propósito también a la hora de educarlos. Este tip que os voy a dar, bueno, es una idea, no es realmente mía, yo lo he desarrollado un poco más, pero es una idea de una profesional para mí muy buena en tema de manifestación, como es Maite Isa. Es una profesional que a veces la escucho, también me he leído uno de sus libros y resueno mucho con su mensaje porque habla de muchas cosas muy parecidas a las que yo hablo en mis charlas y en mis libros. Y bueno, siempre es bueno escuchar otros profesionales con los que resuenan y que te pueden mostrar sobre el mismo tema que ya sabes, pues algo nuevo, ¿no? O algo que te pueda también inspirar. El tip que yo quiero ofrecer es cuando nos levantamos por las mañanas, poner una intención de vivir el día de una determinada forma. Para ello, Maite explica que primero es necesario encontrar 3 valores, 3 acciones que para ti sean importantes, que formen parte de tu vida. Solo por el simple hecho de pensar en esos 3 ingredientes, en esos 3 valores, ya se está produciendo un autoconocimiento de ti mismo, o en el caso de inculcarlo un poco a nuestros hijos y adolescentes, un autoconocimiento de ellos mismos. Una vez se tengan claros, a continuación sería escribirlos. Es muy importante escribirlo porque si no, a veces se nos queda en el aire y de alguna forma no lo bajamos a tierra, no le ponemos ese foco importante, ¿no? Es como, vale, sí, son esos, pero se me olvida. No, si lo escribo, ya lo estoy definiendo de una forma clara. Mi concentración, mi mente consciente ya tiene un foco. A partir de ahí sería poner la intención de que todos los días me voy a levantar con el compromiso hacia mí mismo de hacer alguna acción para incluir esos valores, ese sentido y propósito en mi vida. Y eso va a ser todos los días. Levantarme, volver a leer esos 3 valores, esos 3 ingredientes que para mí son importantes en el día a día, y yo ya me visualizo viviendo de esa forma. Ya me visualizo tomando las acciones, algunas ideas se me pueden ocurrir de algunas acciones para que hoy
pueda tener esos ingredientes en mi vida. Algunos días alguno de esos valores va a tener más fuerza, otros menos, pero que los 3 ingredientes, los 3 valores, más o menos, todos los días lo tengan. Después, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que por el paso del tiempo tenemos que revisar esos valores o ese propósito o sentido que le ponemos en nuestra vida en el día a día. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Que incluso el adolescente nos puede decir una serie de valores que nosotros sentimos que no son del todo beneficiosos, pero tienen que ser ellos los que lo experimenten y se den cuenta. Recuerdo que muchas veces quizás son nuestras creencias equivocadas frente a lo que realmente es beneficioso o no. Tenemos que comprobarlo realmente y abrirnos a no tener nosotros la verdad absoluta. El gran aprendizaje es poderles acompañar en ese conocerse y entender lo que es importante para ellos. Pero esto no es solo importante, lo de la revisión de los valores en el tiempo para ellos, sino para nosotros, porque incluso lo que en un momento dado pueda ser muy importante para nosotros, incluso marcar una diferencia positiva en nuestra vida, por el paso del tiempo, quizá en vez de ser beneficioso, nos esté bloqueando y no nos ayude a evolucionar. Porque nosotros cambiamos y en ese cambio también podemos añadir ingredientes nuevos y ciertos valores incluso no ser útiles, incluso ni siquiera beneficiarnos. En un momento dado quizá sí que lo hicieran, pero en otro momento de nuestra vida ya no lo hacen. Y por eso es tan importante la revisión. Esos 3 valores siguen siendo importantes, tienen ese sentido en mi vida, quiero que formen parte de mi propósito. Y ahora me gustaría explicaros un poco qué valores me he puesto yo, que para mí son importantes, que formen parte del día a día, ¿no? Uno para mí es poder tomar más acciones donde haya más alegría en mi vida y hacer cosas que me den energía, no que me la quiten. Cosas de más alegría, más diversión y que me aporten energía. El segundo valor para mí sería tomar acciones donde yo sienta que haya como un propósito social. Para mí esto puede ser desde acciones como hacer un libro donde estoy aportando valores a nivel social, como incluso este podcast, pero también incluso acciones tan sencillas como ir a visitar a mis padres, hacerles compañía, contarles cosas para llenarles un poco de alegría, o incluso pedirle una receta a mi vecina para sociabilizar con ella, para sentirme más unida con la gente que vive a mi alrededor y no ser como robots, que cada uno va en su casa y que no tiene contacto con los vecinos. Para mí esto también es algo importante y que me gustaría potenciar. No tener el día a día como solo metas laborales, sino de estar presente. Después, por ejemplo, el tercer valor que forma parte de mí y que creo que de alguna forma es mi propósito, sentido de vida, que es de hacer cosas creativas, crear. Para mí esto es fundamental, a nivel laboral lo hago, pero no olvidarme que ese ingrediente tiene que estar. Y no solo ponerlo a nivel laboral, también puede ser en hacer un cambio en casa,
que me llene un poco más de diversión, donde potenciar más la creatividad en otros campos, al cocinar, bueno, y un largo etcétera. Otro tip importante que nos puede ayudar a entender cuál es nuestro propósito, sentido de vida, tanto en nosotros como en nuestros hijos, podría ser encontrar un verbo que nos defina. Si existe un verbo que nos pueda definir nuestro propósito, donde nos conecte, ¿cuál sería? Yo lo he encontrado y es el de crear. Para mí, crear desde un dibujo, un libro, un curso, pero también crear mi realidad. Es algo que me apasiona y que estudio desde hace años, desde todos los niveles. Así que te invito a definir el verbo que te defina a ti y a que invites a tu hijo, a tu alumno, a que también lo haga. Este ejercicio que os estoy compartiendo de los 3 valores, los 3 ingredientes, también se lo comenté a mi hijo adolescente de 17 años y bueno, fue muy interesante lo que él comentó porque sus 3 valores o sus acciones o ingredientes que para él son importantes en el día a día, en su vida, el primero fue marcarse objetivos que lo hagan superarse. Para él esto es algo muy importante. El segundo es hacer cosas nuevas que le rompan la monotonía, ¿no? del día a día. Ahí me hizo también, ¿no?, comprender qué es lo que necesita mi hijo y que quizá esté pasando un momento un poco, ¿no?, porque ahí con ese deseo de querer ese ingrediente en su vida, quizá está hablando de cierta apatía, ¿no?, de que de alguna forma necesita un cambio. Y si nosotros podemos comprender esto, quizá de alguna forma también podemos ayudarlos o podemos tener ideas o invitarle a que él mismo piense en ideas para salir de esa apatía o qué cosas se le podrían ocurrir. A nuestro cerebro, cuando le ponemos una intención, quizá en el primer momento no se nos ocurra, pero cuando ponemos foco, las ideas vienen. Y el tercer ingrediente, para él también muy importante, es, comentó, la diversión, algo que le haga distraerse. Si ellos hablan de distraerse, ahí tenemos que observar si esa distracción está de alguna forma escondiendo algo que le está afectando y por eso quiere distraerse, o simplemente que en el caso de mi hijo lo que yo observaba más era ese deseo de que necesita un cambio, necesita algo que le motive en sus acciones del día a día. Si invitáis a vuestro hijo a hacer este ejercicio, os daréis cuenta cómo se le iluminan los ojos. ¿Por qué? Porque de alguna forma le hace como ir hacia adentro y entender lo que es importante para él. Y cuando ellos conectan con las cosas importantes, se le iluminan los ojos. Y la verdad que como padres nos ayuda también muchísimo a conocerles y apoyarles en lo que es importante para ellos. Ahí es cuando construimos una buena conexión entre padre e hijo y ahí es cuando empezamos a educar con unos pilares con total respeto y que les va a ayudar en su autoestima y en el éxito en su vida futura. Pues bueno, hasta aquí sería este podcast. Te invito a que pongas me gusta en este vídeo, a que te inscribas a mi canal de YouTube, porque me animas a seguir publicando vídeos que puedan aportar valor a las personas.
También os invito a que debajo de este vídeo comentéis temas que os gustaría que hablase en los futuros podcasts. Y si alguien quiere conectar con su propósito o sentido de vida, que no es solo aquello que te se da bien, aquello que para ti tiene un sentido, sino también puede ser encontrar el propósito o sentido de las cosas malas que nos suceden, porque entendiendo ese propósito también es la forma de deshacernos de ese bucle que a veces negativo que nos sigue en la vida. Si te interesa profundizar más para encontrar ese propósito o sentido de tu vida, debajo de este vídeo está mi email, está mi WhatsApp, donde puedes pedir más información. Y no solo para ti, sino también si eres profesional que quieres acompañar a otras personas o niños o adolescentes a conectar con su propio propósito. También tengo una formación de coaching a través de la simbología de los Playmobil, donde poder aprender a acompañarlos para que ellos encuentren su propio propósito. Nos vemos en el próximo podcast.